de esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe. Penato san tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Y seguimos, como siempre, con el acontecer noticioso en nuestra amada Bolivia. Y para ello, nos apoyamos en nuestro compañero y amigo Gustavo Torrico. Adelante, hermano. Un saludo a la América morena, bella, revolucionaria, indómita, digna, que hoy por hoy se enfrenta y desde siempre a los poderes imperiales, a los poderes que nos han querido someter siempre desde la invasión allá en el 1400, la destrucción casi por completo de nuestras raíces, nuestra cultura, que sobrevivió a todos estos vejámenes. Posteriormente, nuestro padre Simón Bolívar nos había advertido que desde el norte se cernían un imperio que iba a querer dominarnos. Se dio en algunos tiempos gracias a gobiernos entreguistas, gracias a personas que sirven de lacayos al imperio y que sobreviven hasta hoy también. Nuestra más grande solidaridad y transmitirles nuestra fuerza revolucionaria al heroico pueblo colombiano que hoy por hoy está siendo masacrado en las calles de Cali por la fuerza bruta, por las armas de la policía, del SMAT, que van matando a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, a nuestros ciudadanos. La lucha es grande, el pueblo colombiano sabrá triunfar, el pueblo colombiano como parte de los hijos del gran Bolívar, de las 5 naciones que libertó nuestro gran libertador, sabrá poner su dignidad a prueba. Hoy se está venciendo, hoy se debe vencer y de una vez derrocar esa dictadura encubierta de democracia de los narcotraficantes como Uribe, de los narcotraficantes como Iván Duque y los narcotraficantes sobre todo de la familia Gaviria. Esto es lo que tiene que hacer el pueblo colombiano. Nosotros estamos de este lado, donde también salimos de haber derrocado a una dictadura que se ha querido implantar el año 2019. Nuestra fuerza, nuestra enorme convicción de que triunfará el pueblo colombiano. Acá en Bolivia ha existido ya la posesión días pasados de las nuevas autoridades electas. Autoridades que en algunos casos nos causan vergüenza ajena. Autoridades hoy electas
que han sido parte del golpismo, que han sido parte del neoliberalismo y de la masacre como en la Guerra del Agua en Cochabamba. El señor Manfred Reyes Villa es electo alcalde. Acá en La Paz, el señor Iván Arias, parte, integrante, autor del golpe de Estado del 2019 y obviamente cómplice y participante de las masacres de Sacaba, de Sencata, del Pedregal, de Guayani. Aquí es electo por esa cúpula neoliberal que pervive con sus ideas anacronizadas, con sus ideas conservadoras todavía, que son el mejor producto del capitalismo, porque no hay mejor producto del capitalismo que los pobres que se crean ricos y defiendan a sus verdugos. Y eso ocurrió. En muchos lugares el fascista de Camacho fue electo gobernador en Santa Cruz por esa misma cúpula, logiera, burguesa, empresarial, que se aprovecha, vive, usufructa del Estado boliviano, de sus riquezas, de sus tierras, como una herencia de ese negro periodo dictatorial que le tocó vivir a nuestra América y también aquí a Bolivia. Esas autoridades que hoy se ve que están posesionando como autoridades de mando medio a otros golpistas, como Aníbal Cruz, del Colegio Médico, que encabezó y fue el primer ministro de Salud, y que es parte del robo descarado en los respiradores y el sobreprecio que se dio acá. Los barbijos, las máquinas, miles de millones de dólares, 2.000 millones extraídos de nuestro Banco Central para atender la pandemia y que nunca nos regalaron ni siquiera un barbijo al pueblo boliviano, se robaron la plata. Y ante eso, la arremetida judicial que se hace a partir de diferentes actores políticos. Nuestra ex diputada Lidia Patti, que inició un proceso contra la golpista justamente por eso, por golpe, en el golpe de Estado, la subversión, etc. Nuestro presidente del Senado, don Andrónico Rodríguez, joven líder quechua, es el que ha iniciado también una acción penal ante la justicia ordinaria contra la señora Yanine Áñez también, por haber vulnerado la Constitución Política del Estado, haberse autoproclamado gobernante, presidenta del Senado, en la conspiración que se dio en la Universidad Católica con Carlos Mesa, Ricardo Paz, la Iglesia Católica, cuando no, con la cruz al servicio de las oligarquías. Y otros actores más, como el célebre perdedor de todas las elecciones en las que ha participado, sin poder romper una barrera del 4% de votación, como es Samuel Doria Medina. Todos ellos que se arrogaron la voluntad del pueblo, todos ellos que decidieron, sobre todo un pueblo que había que cambiar de mandatario, que había que ungir de mandatario a una señora que hacía política en la tercera línea, como se diría, desde la banca, como dirían en el fútbol, para poniéndola como la estrella del cine, y que fue la autora principal, junto a su gabinete, el asesino de Murillo y de López. Ellos son los asesinos también de nuestro pueblo. Ahí está. Hay estas autoridades y ahora veremos qué va a ocurrir en la gestión. A su interior ya se están sacando los ojos. Apenas se han posesionado el gobernador actual de La Paz, el señor Santos Quispe, es el que ahora dice que ya no tiene ningún acuerdo con el partido que lo llevó adelante, como es Jayaya, que es una juntucha de fracasados políticos, corruptos, un grupillo que va más allá, como Alí Baba y los 40 ladrones. Acomodando a sus familias,
el gobernador como asambleísta a su esposa, el perdedor de la alcaldía a su hija como secretaria de Culturas, la alcaldesa del Alto Evacopa a su sobrina de 20 años para presidenta del Consejo Municipal. Que sigan en esta lógica que produce vergüenza ajena, para que veamos mañana los desastres y a ver si así el pueblo deja de votar por sus verdugos, aunque hay una casta que se cree superior, que vivió junto y siempre del Estado, que se cree la clase media y no tiene nada más de media que su mediocridad. Esta casta que hoy se ha hecho de estos gobiernos subnacionales, veamos qué hacen en la gestión. Reiteramos, fuerza al pueblo colombiano, fuerza al pueblo venezolano ante ese bloqueo criminal. Hay que anular los bloqueos a Venezuela, a Cuba, porque les da tanto miedo, pero tanto miedo el socialismo, que ante los avances que se logra a partir de esta política, ellos tienen la forma retrógrada de solamente apoderarse de nuestros dineros, de nuestros ahorros, de nuestras reservas internacionales, como les roban al pueblo venezolano, como le bloquean a Cuba por más de 70 años, y Cuba da el ejemplo en salud, en educación y todo. Fuerza al pueblo colombiano, fuerza a la América, debemos estar unidos. Gracias, Gustavo, por tus palabras. Y continuando con la información, lo hacemos en esta ocasión con nuestro amigo, el superpana Gabriel Villalba. Adelante. ¿Qué tal, mis amigos de la Causa Choncoca, mis amigos de Así es mi tierra, Alejandro Díaz haciendo posible todo esto? Un gran abrazo, mi pana querido, como dicen allá en Venezuela. Les habla Gabriel Villalba en una nueva transmisión del análisis de la coyuntura política nacional e internacional. ¿Qué está aconteciendo en Bolivia? Pues fundamentalmente la posesión de las nuevas autoridades electas, tanto a nivel departamental como municipal. Sin duda hay que tomar muy en cuenta el hecho de Cochabamba. Cochabamba, el señor Mauro Reyes Villa nombró como su secretario en salud al ex ministro de salud del régimen de facto de Yanine Áñez, Aníbal Cruz. Su andamiaje político virará en torno a la crítica al Ministerio de Salud, seguramente, las vacunas, el alcance de los vacunados. Esa va a ser su línea de ataque frontal al gobierno desde la alcaldía de Mauro Reyes Villa, un personaje nefasto para la historia política del país, que ha sido electo por los ciudadanos de Cochabamba. Y además el personaje en cuestión también ha articulado todo el golpe de Estado de noviembre del 2019 desde Estados Unidos, ya que él articuló con el servicio pasivo del ejército, siendo el ex militar, y muy vinculado a la NET y muchas organizaciones norteamericanas que se encargan de desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región. Por otro lado, no se conoce todavía cuál va a ser el ámbito de acción de oposición hacia el gobierno central por parte del señor alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, ¿no? Un señor que fue, recordemos, ministro de Obras Públicas del régimen de Yanine Áñez. Por otro lado, sí se tiene muy claro que el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pues va a ser el principal opositor al gobierno central de Luis Arce desde el área económica, desde el área empresarial. Amenazó al gobierno central indicando que iba a cuidado que pase lo mismo, y saben cómo es Santa Cruz, dijo, amenazando y haciendo alusión a esos 21 días de paro denominado la Revolución Pitita, y pues tratando de cierta forma en su primer acto como autoridad electa amenazar al gobierno democráticamente y constitucionalmente constituido de Luis Arce. Les respondieron desde el gobierno central y le dijeron: también sepa usted que las organizaciones sociales sabrán defender este proceso, al igual que usted está amenazando con sus matones, está amenazando desde el oriente del país. También hay
ya vemos organizaciones sociales que van a saber defender este proceso. Se hizo responder inmediatamente el señor Luis Fernando Camacho. En otro orden de cosas más regionales e internacionales, tenemos sin duda lo que está aconteciendo en Colombia. Nos tenemos que remitir también a una analogía con Bolivia. ¿Qué está pasando? En Colombia, un nuevo intento de ley tributaria buscaba recabar recursos apretando mucho más a la clase trabajadora, a la clase proletaria, y manteniendo los privilegios de ciertas clases de la élite económica colombiana. El pueblo, por supuesto, que sale a las calles a demandar esta irracional alza tributaria que afecta a la clase trabajadora, ¿no? Los empobrece mucho más en plena pandemia y no toca los privilegios de casta y de clase de las oligarquías colombianas. Entonces, por supuesto que la gente está pues reaccionando en torno a ello. El abuso policial refleja nomás la estructura de un Estado, el colombiano, que tiene en su ADN esa utilización abusiva de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado, esa protección de los privilegios de casta y de clase de las oligarquías colombianas y esa forma de represión brutal contra el pueblo movilizado en las calles. Llama la atención que no se expresen ante ello, por ejemplo, la Unión Europea, que no se exprese ante ello, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, que cuando acontecían estos hechos en los gobiernos progresistas, por ejemplo en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, pues eran los primeros en tirar el grito al cielo. No lo hacen en Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia representa nomás una pequeña colonia de Estados Unidos, un enclaje de Estados Unidos en Latinoamérica. No en vano es el país en Latinoamérica, en Sudamérica específicamente, que tiene la mayor cantidad de bases militares norteamericanas en su territorio, no como una amenaza permanente a todos los procesos progresistas de la región. Tenemos también que hacer la analogía directa, cómo este gobierno de Colombia represor se parece tanto al régimen de facto de Yanine Áñez, y cómo este régimen colombiano también utiliza las mismas tácticas de terrorismo de Estado que realizó Yanine Áñez en Bolivia. Por otro lado, la diferencia cualitativa y cuantitativa del gobierno boliviano es pues abismal. Cómo Bolivia ha enfocado su tratamiento de, por supuesto, recaudar recursos, pero a los grandes empresarios millonarios, ¿no? Este impuesto a la riqueza, que no llega a más del 0,001% de la población boliviana, pero que recabó importante cantidad de dinero para combatir precisamente la pandemia en el marco tributario. Algo así debería haber aplicado Colombia. Ese impuesto no es para todos, por supuesto, es para los más ricos. Así debiera haberlo hecho el presidente colombiano. No lo hizo porque es el fiel reflejo de ese neoliberalismo en decadencia, un neoliberalismo que no tiene piedad con la clase obrera trabajadora, pero sí privilegia los privilegios de clase, valga la redundancia, de las grandes oligarquías. Sin duda queda muchísimo para analizar, para debatir, para reflexionar, y estamos en Bolivia tratando de construir este socialismo comunitario y reencaminar los paradigmas civilizatorios. Nuevamente se está tratando también desde lo discursivo, desde lo mediático, tratar de imponer que el golpe de Estado en Bolivia es un discurso, que el golpe de Estado en Bolivia es un relato. No es así. El fraude y esa estructuración, esa narrativa, relato y metarrelato de fraude, lo vuelvo a decir entre comillas, fraude electoral, ese sí es un relato, esa sí es una narrativa que pasado un año no pudieron comprobar ni corroborar. En cambio, el golpe de Estado de noviembre del 2019 en Bolivia sí tiene elementos fácticos probativos o probatorios, ¿no? El hecho de los 37 muertos, el hecho de los 800 heridos, el hecho de los más de 1.500 detenciones ilegales. Todo eso es fáctico, todo eso se comprueba, todo eso pasó verdaderamente, no es ningún relato, ningún discurso. Entonces, sin duda, se tiene que enfatizar desde el ámbito internacional que lo que sí es relato, lo que sí es discurso, es ese supuesto fraude electoral del 2019 realizado por el movimiento del socialismo. Ellos dicen eso desde la oposición, que nunca lo pudieron probar. En cambio,
el golpe de Estado sí es tangible, fáctico, sí se ha dado desde elementos de autonombramiento, como realizó Yanine Áñez primero en el Senado y posteriormente en la presidencia como tal, todos los elementos pues de la represión de las masacres de Sacaba, Huayllani, Sencata, Caracara, Zona Sur, que pues están debidamente documentadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Bolivia está a la espera del informe de expertos independientes internacionales que corroboren precisamente los nefastos hechos que acontecieron en Bolivia durante el régimen de facto de 11 meses de Yanine Áñez. Estamos a la espera de ello y también a la espera de la rearticulación de una derecha boliviana que va a intentar reeditar la media luna del año 2008. Los movimientos sociales estarán atentos a ello y estaremos en pie de lucha, habiendo aprendido de los errores y también fortalecidos con una gestión eficiente en el ámbito de la imagen internacional que tiene Bolivia, una imagen internacional que ha tratado de ser menoscabada, mellada a través de esta injerencia directa de la Unión Europea, en realidad del Parlamento Europeo, que tiene más de un 70% de composición de partidos de derecha y extrema derecha europeos, ¿no? ¿Qué se busca con ello? Y con el intento de aplicación de la Carta Democrática de la OEA, pues menoscabar la imagen internacional del país, porque menoscabando la imagen internacional de Bolivia en el mundo y del mandatario Luis Arce Catacora en el mundo, pues también se genera una suerte de dificultad para la adquisición de vacunas que benefician a todos, no solamente a partidarios del movimiento del socialismo, sino a toda la población en su conjunto. Mucho que reflexionar, mucho que analizar. Me despido con un fuerte abrazo, amigos, amigas de la causa Choncoca, amigos, amigas de la Patria Grande y de Venezuela en particular, con el programa Así es mi tierra. Un abrazo gigante, Gabriel Villalba. Nos encontramos en mis redes sociales, Facebook y Twitter. Abrazo. Gracias, Gabriel. Es preocupante esta rearticulación de la derecha, tal y como lo han expresado Gustavo y Gabriel. Muy lamentablemente, con la gente de la derecha, el pueblo no va a tener avances en lo social y en lo económico, pero sí retrocesos en lo político. Nosotros desde Caracas pues simplemente nos limitamos a observar y a procurar el mejor camino para todas y todos. El bien común es el que debe prevalecer. Y como ejemplo de ello lo tenemos en el gobierno del camarada Luis Arce, en comparación con los destrozos fascistas de la señora ninfómana autoproclamada. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y en la dirección y frente a los micrófonos, quien les habla, Alejandro Díaz. Será hasta la semana entrante. ¡Jayaya!